de la nube. Mire, hablando un poquito del tema que veníamos abordando al inicio del programa, le quiero presentar a Nelson Beltrán. Él es líder de la unidad de Data e IA y miembro del Consejo Superior de la Universidad EAN, porque esta universidad es la primera en Colombia en firmar un convenio con OpenAI para el uso responsable de la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo sale eso, cómo se utiliza correctamente la inteligencia artificial, y de pronto al final le contamos un poquito a nuestro invitado de lo que empezamos a hablar en la nube, a ver él qué opina. Así que le damos la bienvenida a Nelson. Bienvenido. Hola, una feliz noche. Muchas gracias por la invitación. Complacido estar acá con ustedes compartiendo estos temas tan interesantes. Son muy interesantes, a veces muy polémicos, pero muy interesantes, y de lo polémico hablemos hacia el final. Hablemos de las buenas noticias, cómo la inteligencia artificial puede hacer parte del mundo educativo sin acabar los puestos de los maestros, sin, y voy a decir, sin... A ver, es una palabra muy coloquial, pero sin atontar a los estudiantes, que es el concepto que muchos padres tienen en la cabeza, pero además potenciando todo lo que tiene que ver con la educación. ¿Por qué deciden escoger a OpenAI? Muchas gracias por esa pregunta. Nosotros en la universidad estamos convencidos que tenemos que redefinir la educación. Es un reto que tenemos todas las universidades en todas partes del mundo. Hay estudios muy interesantes que hablan de diferentes escenarios que pueden existir a futuro. Una educación totalmente apoyada en inteligencia artificial, o una mezcla entre lo que tenemos hoy en día y el uso de este tipo de herramientas. Nosotros creemos que va a ser una mezcla de los dos. Nosotros no consideramos que se va a reemplazar a los profesores, pero para llegar a eso necesitamos desarrollar habilidades y competencias en los profesores para que, apoyados en ese tipo de herramientas, puedan proveer una educación de mejor calidad. Nosotros definimos promover el uso de la inteligencia artificial y le pusimos un apellido muy especial que quiero que tengamos muy presente todo el tiempo. Promovemos el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, y los primeros que tenemos que estar convencidos de esto somos los profesores, somos los docentes, y así podemos impartir una mejor educación. Estamos utilizando la inteligencia artificial para mejorar la calidad de la educación, no para reemplazarla. Nelson, muchas veces en las aulas, que eso ha tenido que evolucionar mucho con la incursión de la tecnología, incluso desde las ayudas tecnológicas que conocemos desde hace muchos años en las aulas, siempre se ha pensado que en algunos casos como que le corta la creatividad a los estudiantes. ¿A qué me refiero? Cuando aparecieron las calculadoras, la gente se olvidó de sumar, restar, multiplicar y dividir, porque como que eso era lo básico, entonces ya como que no había problema, se podía hacer una calculadora, ¿no? Y ahí le quiero hacer un paréntesis. Ríase hoy para una mamá de un niño de 10 años que me dice, préstame la calculadora para hacer sus clases de matemáticas, y estoy yo en esta disyuntiva de, ¿será que se la presto? Es que tiene toda la lógica, existe la calculadora, porque tiene que hacerlo mentalmente, pero por otro lado, no, él tendrá que desarrollar algo mentalmente que yo no entiendo. Exacto. Es muy difícil. Y es justamente ese ejemplo el que le quería plantear, porque de la calculadora pasamos a la inteligencia artificial, que lo que hace es darle muchas más herramientas, pero no sé si ya los educadores o ustedes como educadores estén preparados para orientar a la gente para que sepa que eso es una herramienta que no reemplaza la creatividad con la que se pueden utilizar los datos, ¿no? Y eso que mencionas es supremamente importante. En este cambio que estamos viviendo, necesitamos enseñar de una manera diferente. Los profesores tienen que encontrar la forma en que esta herramienta ayuda y apoya la educación. Nosotros, ustedes compartirán conmigo, no existe la posibilidad que siguiéramos viviendo este mundo sin una calculadora, o sin un computador, o sin un celular. Nosotros no podemos combatir esos desarrollos, tenemos es que encontrar la forma en que los usamos, en que nos permite hacer más y mejores cosas
ser más productivos. Aquí hay una asociación muy importante entre el uso de la inteligencia artificial y la productividad. Nosotros en el pasado, cuando no habían computadores, que teníamos que hacer todo a mano, en cuadernos, en libros, pues éramos mucho menos productivos, generamos menos unidades de producto o de servicio. Con los computadores eso se multiplicó. La inteligencia artificial nos está ayudando a maximizar aún más eso. Y lo que tenemos que entender es cómo usamos esa herramienta en las cosas donde la herramienta es más poderosa y cómo seguimos usando las competencias más humanas y desarrollando esa creatividad, esa innovación, ese pensamiento crítico, esas habilidades de comunicación de una manera más efectiva. Eso es lo que tenemos que ayudar a desarrollar en los estudiantes. Y es lo más difícil de identificar y sumándole un comentario a lo que usted acaba de decir, W, es como si nos hubiéramos negado a utilizar el carro porque nos parecía que nos íbamos a acabar y entonces siguiéramos andando unos a caballo y otros en carro. O sea, negar la innovación y la tecnología es tan absurdo. La semana pasada estuve en el lanzamiento en el marco del lanzamiento del Lenovo Innovation World. Cuando abrieron el lanzamiento, una de las personas de Lenovo dijo algo que muy sencillo, muy básico, pero a mí me hizo clic. Y fue, no se trata de lo que la tecnología puede hacer, sino de lo que puede hacer la gente con la tecnología. Y es precisamente lo que está diciendo esto el señor Beltrán. Pero en ese punto, ¿uno cómo puede identificar cuál es la creatividad que yo debo desarrollar y qué le debo dejar a la inteligencia artificial? Y vuelvo a poner el ejemplo de mi hijo. Estábamos en una tarea y me dice, pues preguntémoselo a Gemini. Y yo le dije, no, esto te toca pensarlo a ti, porque es que la creatividad tuya no la puede suplir la inteligencia artificial. Pero eso es bajo mi mirada, que es una generación totalmente diferente a la de él. ¿Cómo van a saber los estudiantes y los nuevos profesionales cuál es la creatividad que ellos deben conservar y qué le dejan a la IA? Te voy a hacer un par de ejemplos súper sencillos. Uno diría, ¿para qué enseñar a sumar si una calculadora puede sumar o restar o multiplicar? Es muy importante aprender a sumar, porque tú no vas a estar sumando en tu cabeza siempre ni multiplicando, porque hay unas cifras que no manejamos, muchos no tenemos la capacidad de hacer esa operación. Pero qué tan importante es que sepas hacerlo para que cuando metas los números en la calculadora, cuando te dé el resultado, tú digas, eso tiene sentido. Ese valor que me está dando puede que no sea exacto, pero tiene sentido. Eso es lo que necesitamos saber y por eso es importante que nosotros aprendamos a sumar a pesar de que hayan calculadores. Tenemos que aprender a hacer un plan de mercadeo, por ejemplo, aquellos que estudian mercadeo o administración o ingeniería, nos enseñan a hacer un plan de mercadeo. Yo hoy puedo escribir en una aplicación de inteligencia artificial, construyeme un plan de mercadeo, pero yo tengo que ser crítico de eso, saber si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que enseñar? ¿Cuáles son los elementos importantes de un plan de mercadeo? La coherencia que debe haber, el objetivo, el planteamiento, la forma, de tal manera que yo, cuando vea eso que construyó la inteligencia artificial, pueda corregirlo, ajustarlo y enfocarlo hacia lo que necesito. Entonces sí necesito saber y sí necesito aprender esas cosas para poder tener y desarrollar un pensamiento crítico frente a lo que la inteligencia artificial me entrega. Nelson, él estaba pensando en ChatGPT como aliado de ustedes. Lo que hicieron fue adaptar algún modelo, crear algún modelo, interactuar con ustedes para poder generar un modelo que les permitiera llevar esta inteligencia artificial a las aulas. Y le sumo a esa pregunta la siguiente: ¿por qué OpenAI y por qué no Gemini de Google? Que Gemini de Google, o sea, Google está tan metido en el tema de educación. ¿Por qué eligen uno y no el otro? Sí. Nosotros, quiero poner una pequeña introducción. La alianza, los matrimonios entre las empresas de tecnología y las universidades es fundamental para el desarrollo de un país y del mundo en general. Súper importante. Las empresas de tecnología son las que nos están mostrando el camino. Las tecnologías son las que nos hacen repensar el mundo y ese matrimonio es muy importante. Porque pensamos nosotros, por ejemplo, en OpenAI y no en Gemini, estamos pensando en los dos. Vamos a hacer alianzas.
con Google y con Gemini, porque es que necesitamos conocer también de las diferentes empresas todo lo que cada una aporta. Iniciamos con OpenAI. OpenAI es tal vez la herramienta de mayor uso en el mundo y de mayor desarrollo en inteligencia artificial generativa. Tú te escuchabas hace un rato hablando de la inteligencia artificial que empezamos a desarrollar por allá en la década de los 50. Llevamos casi 70 años en esto, ¿sí? Lo que sucedió hace 2 años fue un desarrollo de inteligencia artificial generativa, que es un pedacito de la inteligencia artificial general de la que tanto hablamos, y eso es lo que está impactando mucho el mundo, y OpenAI es el líder indiscutible en estos temas, y es muy importante estar al lado de ellos, porque a tu otra pregunta, con ellos nos permite tener acceso a otras universidades que están usando esa tecnología, nos permite usar la tecnología de ellos para hacer investigación, nos permite utilizar las herramientas de ellos para desarrollar productos y servicios que puedan ayudar a los estudiantes. Por ejemplo, estamos explorando cosas como construir un asistente virtual de un profesor. ¿Te acuerdas los monitores que todos teníamos en clases en la universidad? Qué bueno poderlo consultar en cualquier momento. Llego a las 3 de la mañana y llamo a mi minuto y digo, oye, hoy vimos esto en la clase, no me quedó tan claro esto, y que puedas tener una conversación como tienes con un ser humano. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conversar con Gemini o con ChatGPT. Sí, es una conversación casi como un ser humano, y que tú puedas con esa conversación aclarar algunos puntos o algunas cosas, dudas que te quedaron de la clase, es algo maravilloso. Y ese es el tipo de cosas que yo les decía hace un momento, eso es lo que eleva y mejora la calidad de la enseñanza. En universidades como MIT, como Harvard, se ha demostrado que el uso de estas herramientas, por ejemplo, como monitores o asistentes virtuales, ha hecho que los estudiantes aprendan más y les va mejor en los exámenes. Eso es lo que estamos buscando, mejorar la calidad de la enseñanza. Nelson, ya vamos llegando al final de esta entrevista porque es que el tiempo en radio es muy chiquitico, pero no me quiero ir sin antes hacerle esta pregunta, o no quiero despedirlo antes sin hacer esta pregunta, y es que me da la sensación, esto es una opinión muy personal, que así como las redes sociales crean estas burbujas de información, la inteligencia artificial puede crear ciertos perfiles y burbujas de conocimiento y no poner como toda la información a disposición de los estudiantes, la que necesitan, esté o no en línea con lo que él piense, con lo que él prefiere. Esto a nivel universitario se le da un manejo a través de los ajustes o algo así. Además se lo voy a decir por qué. Porque empezando la nube de hoy, hablábamos de un hombre que sufría de una paranoia y la inteligencia artificial, después de conversar mucho con ChatGPT precisamente, le recomendó o le dijo más bien que estaba justificada su paranoia, que su mamá sí lo iba a matar, y él terminó asesinando a su mamá y suicidándose. En ese orden de ideas, cuando estos bots empiezan a alimentarse con las preferencias individuales de cada estudiante, ¿cómo no meterlos en una burbuja de IA? ¿Cómo los sacamos de ahí? Mira, voy a volver al punto inicial del que hablábamos. Uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Nosotros en la universidad definimos también un reglamento, unos lineamientos del uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Se creó un comité que vigila el cumplimiento de ese reglamento. Estamos promoviendo ese uso ético y responsable, y parte de lo que debemos hacer es eso que tú mencionas. ¿Cómo vigilamos que el contenido, que la información que está allí es valiosa para los estudiantes, que no está sesgando las decisiones que ellos van a tener, que tienen acceso libre y objetivo a las diferentes fuentes de información que ellos deben tener? Déjame conectar acá un tema súper importante que no quisiera dejar pasar. Los problemas de ciberseguridad, de hackeo, de phishing, entre el año 2023 y el año 2024 se incrementaron en más del 1000%. Precisamente por la inteligencia artificial. Usando inteligencia artificial están hackeando más personas, están enviando más mensajes de phishing. ¿Qué tan importante es que todos conozcamos cómo funciona eso y cómo podemos combatirlo? Entonces, parte de ese uso ético y responsable es entrenar y formar a las personas para que detecten esas cosas, para que puedan ver, como tú decías, oye, de pronto me están dando una información que me parece que está sesgado, que me lleva hasta esto, y que puedan cuestionarlo,
ahí también está la formación y la capacitación en que yo pueda identificar ese pensamiento crítico que tanto he repetido el día de hoy. Esa es posiblemente la habilidad blanda más importante que tenemos que desarrollar hoy en día. Tenemos la tecnología para unas cosas, pero necesitamos el ser humano que siga siendo el centro de estos desarrollos. La inteligencia artificial al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la inteligencia. Y no solamente el pensamiento crítico en la utilización de la IA, en el uso de redes sociales, en el uso de Internet en general, en los casos de ciberseguridad, es importantísimo y creo que carecemos bastante como humanidad de pensamiento crítico. Lo que usted dice es importantísimo. Sí. El tema de la habilidad blanda que hay que desarrollar debería ser la punta de lanza de todos los programas educativos, no solamente del país, sino del mundo, y a todo nivel, no solamente universitario. Me hiciste pensar mucho en los colegios, en donde están estos debates de les damos o no, les permitimos o no usar el celular, no importa, no quiero tomar posición allí, pero sí o sí debemos enseñarle a los estudiantes cómo manejar esas herramientas, porque ellos van a tener acceso a esto. Sí, tarde o temprano. Cómo reaccionar frente a eso y manejar esta situación va a ser determinante para su adecuado desarrollo y evitar situaciones como la que me comentaste ahora que estuvieron conversando. Pues Nelson Beltrán, líder de la unidad de Data e IA y miembro del Consejo Superior de la Universidad de AN, contándonos cómo la Universidad de AN, es la primera en Colombia en firmar un convenio con OpenAI para el uso responsable y ético de la inteligencia artificial.